Mateo 27. Jesús condenado por los jefes religiosos. Antes del amanecer de aquella mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los jefes religiosos decidieron tomar medidas contra Jesús y decidieron que debía ser ejecutado. Lo ataron y lo llevaron a Pilato, el gobernador romano. Judas se suicida. Cuando Judas el traidor vio que Jesús había sido condenado a muerte, el remordimiento llenó su corazón. Devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los jefes religiosos, diciendo: «He pecado traicionando a un inocente». Ellos le respondieron: «¿Por qué nos molestas? Ese es tu problema». Entonces Judas arrojó las monedas de plata dentro del templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las piezas de plata, dijeron: «No podemos quedarnos con esto, pues es ilícito ingresar dinero manchado de sangre en el tesoro del templo». Así que, después de deliberar, decidieron comprar el campo de barro del alfarero para utilizarlo como cementerio para enterrar a los forasteros. Por eso esa tierra ha sido llamada el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Zacarías. Tomaron las 30 piezas de plata, el precio en que lo valoraba el pueblo de Israel, el precio de un hombre precioso, y compraron el campo del alfarero, como el Señor lo había ordenado. Jesús llevado ante Pilato. Cuando Jesús estaba delante del gobernador romano, Pilato le preguntó: «¿Así que tú eres el rey de los judíos?». Jesús respondió: «Acabas de decirlo». Entonces lo acusaron los sumos sacerdotes y los jefes religiosos, pero él guardó silencio. Pilato dijo: «¿No oyes estas acusaciones?». Pero Jesús no ofreció defensa a ninguno de los cargos, para gran asombro de Pilato. Cada año en Pascua, el gobernador tenía la costumbre de indultar a un preso y ponerlo en libertad. En aquel tiempo, Pilato tenía preso a un malhechor llamado Jesús Barrabás. Así que mientras la gente se congregaba frente a la residencia de Pilato, éste salió y les ofreció una alternativa. Les preguntó: «¿A quién queréis que os suelte hoy? ¿A Jesús llamado Barrabás o a Jesús llamado el Ungido?». Ahora bien, Pilato era plenamente consciente de que los líderes religiosos le habían entregado a Jesús a causa de sus amargos celos. Justo entonces, mientras Pilato presidía el tribunal, su esposa le envió un mensaje urgente: «No le hagas daño a ese santo varón, pues anoche sufrí una horrible pesadilla con él». Mientras tanto, el sumo sacerdote y los jefes religiosos incitaban a la multitud a pedir a que soltaran a Barrabás y mandaran matar a Jesús. Entonces Pilato les volvió a preguntar: «¿A cuál de los dos hombres queréis que os suelte?». Ellos gritaron: «A Barrabás». Pilato les preguntó: «Entonces, ¿qué queréis que haga con Jesús, llamado el Ungido?». Todos gritaron: «Crucifícalo». «¿Por qué?», preguntó Pilato. «¿Qué ha hecho de malo?». Pero ellos seguían gritando: «Crucifícalo». Jesús condenado a muerte. Cuando Pilato se dio cuenta de que iba a estallar un motín y de que era inútil tratar de razonar con la multitud, mandó traer una palangana de agua. Después de lavarse las manos delante del pueblo, dijo: «Yo soy inocente de la sangre de este justo. La responsabilidad de su muerte es ahora tuya». Y la multitud replicó: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Así que soltó a Barrabás al pueblo. Ordenó que azotaran a Jesús con un látigo de correas de cuero incrustadas con metal y que después lo crucificaran. Luego los guardias lo llevaron a su recinto militar, donde lo rodeó un destacamento de casi 600 soldados. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata para burlarse de él. Luego le trenzaron una corona de espinas y se la pusieron a la fuerza en la cabeza. Después de ponerle un bastón de caña en la mano derecha, se arrodillaron ante él y se burlaron de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego le escupieron en la cara, le quitaron el bastón de caña de la mano y le golpearon repetidamente en la cabeza, clavándole la corona de espinas. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron el manto escarlata, le volvieron a poner su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Y saliendo de la ciudad, detuvieron a un africano llamado Simón, de Libia, y le obligaron a llevar la cruz por Jesús. La crucifixión. Llevaron a Jesús al Gólgota, que significa colina de la calavera, y allí los soldados le ofrecieron un calmante suave, una bebida de vino mezclada con hiel, pero después de probarla, se negó a beberla. Entonces crucificaron a Jesús, clavándole las manos y los pies en la cruz.
Los soldados se repartieron sus vestidos tirando unos dados para ver quién los ganaba. Los soldados se quedaron allí para ver qué pasaba y para vigilarlo. Sobre su cabeza colocaron un letrero que decía: Este es Jesús de Nazaret, Rey de Israel. También crucificaron con Jesús a 2 malhechores, uno a cada lado, y los que pasaban meneaban la cabeza y se burlaban de él, diciendo: Te hemos oído presumir de que puedes destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. ¿Por qué no te salvas ahora? Si de verdad eres hijo de Dios, baja de la cruz. Incluso los sacerdotes gobernantes, con los eruditos judíos y los líderes religiosos, se unieron a la burla y seguían diciendo: Salvó a otros, pero ni siquiera puede salvarse a sí mismo. ¿Es el rey de Israel? Debería arrancarse los clavos y bajar de la cruz ahora mismo. Entonces creeremos en él. Pone su confianza en Dios, así que vamos a ver si es verdad, y a ver si Dios quiere rescatarlo de verdad, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. Incluso los 2 criminales que estaban crucificados con Jesús empezaron a burlarse de él, lanzándole sus insultos. La muerte del Salvador. Durante 3 horas, a partir del mediodía, una oscuridad repentina e inesperada se apoderó de la tierra, y a las 3 Jesús gritó con voz potente en arameo: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que estaban cerca de la cruz lo entendieron mal y dijeron: Está llamando a Elías. Un espectador corrió a buscar una esponja, la empapó de vino agrio, la puso en un palo y se la tendió a Jesús para que bebiera. Pero los demás dijeron: Déjenlo en paz, a ver si viene Elías a rescatarlo. Jesús gritó apasionadamente, exhaló el último suspiro y entregó su espíritu. En aquel momento, el velo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló violentamente, las rocas se partieron con violencia, y se abrieron tumbas. Entonces muchos de los santos que habían muerto volvieron a la vida y salieron de sus tumbas. Y después de la resurrección de Jesús, fueron vistos por mucha gente que andaba por Jerusalén. Cuando el oficial militar romano y sus soldados presenciaron lo que estaba sucediendo y sintieron el fuerte terremoto, se aterrorizaron en extremo. Dijeron: No hay duda, este hombre era el Hijo de Dios. Mirando desde lejos, estaban muchas de las mujeres que le habían seguido desde Galilea y le habían prestado su apoyo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de Jacobo y de Juan. El entierro de Jesús. Al final del día, un hombre rico llamado José, seguidor de Jesús de la aldea de Ramá, se acercó a Pilato y le preguntó si podía custodiar el cuerpo de Jesús. Pilato accedió y ordenó que le entregaran el cuerpo. Entonces José envolvió el cuerpo en un sudario de lino fino y lo colocó en su propio sepulcro, que hacía poco que había sido excavado en la roca. Enrollaron una gran piedra para sellar la entrada del sepulcro y se fueron. Sentadas frente al sepulcro estaban María Magdalena y las otras Marías, observando todo lo que ocurría. Al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a Pilato. Le dijeron: Maestro nuestro, recordamos que este impostor afirmó que resucitaría entre los muertos a los 3 días. Así que por favor ordena que sellen el sepulcro hasta después del tercer día. Séllala para que sus discípulos no puedan venir a robar el cadáver y decir a la gente que resucitó. Entonces el último engaño sería peor que el primero. Enviaré soldados a custodiar el sepulcro, respondió Pilato. Vayan con ellos y aseguren el sepulcro lo más posible. Así que se fueron y sellaron la piedra, y los soldados de Pilato aseguraron el sepulcro.